Pues me da mucho gusto estar de nuevo acá y el día de hoy tendremos la oportunidad de estudiar la clase número 2 y la clase número 2 va a tratar de un tema llamado Dios y el hombre. Estamos tratando de ser lo más fidedignos al texto de Rabbi Kaplan, pero acuérdense que también hay un elemento personal donde considero que un tema no está completamente aclarado, pues lo explico como mejor yo lo entiendo. Y pues esto es importante porque eso le da el tono personal a la clase. Así que bueno, bienvenidos todos, vamos a comenzar. Vamos a hablar de Dios y vamos a hablar del hombre y la relación de estos dos. Dice Rabbi Kaplan que básicamente hay un propósito en la creación. Entonces, la base central del judaísmo, y también es de muchas otras religiones y formas de ver la vida, reside en la realización de que la vida tiene un propósito, la vida tiene un objetivo. Y por lo tanto, la existencia del ser humano tiene un objetivo y el universo fue creado, toda la creación fue creada, aunque suene exagerado decir estas palabras dobles, con un propósito, y el ser humano, que es, podríamos decir, la corona de la creación, participa activamente en la realización de ese propósito. Entonces, este es un concepto importantísimo. Y obviamente, así como la creación y el universo tienen un propósito, ¿por qué tienen un propósito? Porque a priori nosotros entendemos que fueron creadas por un ser propositivo, con un ser con propósito, y ese ser es Dios. Es muy difícil que pensemos de otra manera. Quiere decir, esta forma de pensar no es un dogma, es una cosa completamente lógica. Tan lógico como nosotros ver de pronto un edificio, vemos acá en México la Torre Mayor, o vemos en Nueva York la Empire State Building, y vemos una estructura maravillosa que tiene un diseño, que tiene estilo, que tiene funcionalidad, que tiene muchos elementos que nos hacen pensar que lo que estamos viendo fue creado por un ser que lo diseñó y que tenía este ser un propósito específico. Y por un lado, cuando vemos el funcionamiento, vemos cómo se distribuye el edificio, cómo está hecho, cuál es la forma de subir, que hay escaleras, que hay elevador. Entonces, es muy común que nosotros veamos un objeto, o vemos un cuadro, o vemos una silla, o vemos un piano, y nuestra lógica nos dice, bueno, esto fue creado por alguien. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el universo, y cuando nosotros vemos nuestro mundo, y conforme nuestro mundo se va desenvolviendo ante nuestros ojos, nos damos cuenta que hay una gran variedad, hay mucha estética, hay mucho orden, hay un gran diseño. Y así como cuando yo veo una silla y digo, esta silla está creada por Mies van der Rohe, yo veo un mundo y ese mundo tiene absolutamente tantos detalles y tanta funcionalidad y tanta estética y tanto orden que lo único que puedo pensar es que hay un ser que lo creó. Y obviamente ese es un pensamiento lógico, porque hay mucha gente que piensa que pensar en Dios es un pensamiento mágico, pero realmente es mucho más difícil creer que este mundo se hizo solo y es mucho más ilógico y es mucho más irracional que ver esta creación y decir, pues yo veo diseño, yo veo funcionalidad, yo veo orden, yo veo propósito. Y por lo tanto, esta es la primera definición que tenemos importante, central en el judaísmo. Ahora, a pesar de que llevamos siglos, milenios, tratando de aclararnos qué es Dios,
La realidad es que es imposible entender que es Dios. Por lo tanto, hay mucha gente que dice, bueno, lo bueno de cuando me voy a morir es que voy a conocer a Dios. Bueno, no quiero decepcionar a nadie, pero la realidad es que nosotros no vamos a conocer a Dios. Por muchos motivos que ahorita vamos a explicar, nuestro entendimiento de Dios es muy reducido y por lo tanto el sistema más utilizado en el judaísmo desde Abraham Avinu, que es como el padre del monoteísmo. Y obviamente el que trae este tema y lo desarrolla de manera filosófica maravillosa es el rabino Rambam, que es Maimónides. Dice que es muy poco lo que podemos decir de Dios y decir esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, sino todo lo contrario. Es más fácil decir que no es Dios. Y cuando nosotros nos aclaramos que no es Dios, pues Dios no es físico, pues Dios no es esto, Dios no es un objeto, Dios no es la naturaleza, Dios no es la luz. Que si tenemos que descartar y finalmente nos vamos a quedar con unos cuantos elementos que podemos trabajar filosóficamente y que en parte de este curso la intención va a ser llenarnos de los argumentos correctos para poder afirmar estos elementos de que es Dios. Y básicamente es lo siguiente. La primera creencia y la primera cuestión es que podemos decir de manera fehaciente y positiva de Dios, sin equivocarnos y sin crear ningún conflicto o limitante para él, es decir que Dios es uno, Dios es Ejad. En hebreo, uno es Ejad. Y esto es un elemento muy importante porque últimamente esto es lo único que sí podemos decir de Dios de manera fehaciente y afirmativa, que Dios es un Ejad, Dios es una unidad perfecta y simple. Por otro lado, también podemos hablar de algunos aspectos que Dios permite que nosotros tengamos acceso a ellos. Y uno de ellos es el concepto de que Dios es el creador. ¿Por qué es Dios el creador? Porque la creación fue creada por un ser y básicamente el concepto de creación implica la aparición de dos elementos. Uno es la aparición del tiempo y la aparición del espacio. Por lo tanto, el creador está por encima de estas dimensiones de tiempo y espacio. Y esto nos lleva a otro concepto. Algo que está por encima del tiempo y está por encima del espacio tiene el concepto de que es eterno. Y ahorita vamos a explicar, vamos a llegar a desarrollar de alguna manera estos conceptos. Por lo tanto, Dios es. Y ahorita vamos a llegar a la definición de por qué podemos afirmar que Dios es. Otro elemento que podemos decir de Dios es que Dios es bueno y Dios define el bien. Viviendo en un mundo como el mundo que vivimos, donde el Zohar llama a esta realidad el alma de Shikra, el mundo de la mentira, realmente todo lo que es bien, todo lo que es mal, con respecto al hombre es muy relativo. Cada cosa que yo puedo afirmar que es buena, puede venir otra persona y debatir conmigo que no es buena, que es mala. Y por lo tanto, este es un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta porque el ser humano es incapaz de aclarar perfectamente qué es bien y qué es mal, porque el ser humano es un ser relativo, es un ser con una moral, con una definición relativa de las cosas. Y como en el plano en el que vivimos, que ahorita vamos a hablar mucho de esto, es un plano donde la presencia divina está muy velada, la realidad es que en esta realidad todo bien contiene un poco de mal y todo mal contiene un poco de bien. Digamos que en unos planos superiores a este plano en el que vivimos, podríamos decir que habían verdades de tipo absolutas, donde el blanco era blanco, donde el negro era negro,
Pero desgraciadamente, en esta realidad que nosotros vivimos, que es la realidad del Tov y Ra, del Etz Hadat del Tov y Ra, el Tov y Ra se mezclaron. Y en vez de que haya un blanco y en vez de que haya un negro y que haya una claridad, ¿qué es y qué es? Lo que hay es una mega gama de tonalidades grises. Y como ustedes saben, el gris puede ser casi blanco, pero no es blanco, tiene un poquito de negro. Y hay 100 millones de tonalidades del gris, desde lo más blanco hasta lo más oscuro y negro, pero todo está mezclado. Por lo tanto, nuestro concepto de bien y de bueno es un concepto divino. Y tenemos muchas fuentes, entre ellas los salmos, ni se diga, que dice, todo lo que Dios creó es para bien y todos sus actos creativos son buenos. Mucho es como Dios, cada vez que creaba algo, él ponía el sello de que creó la luz y vio que todo lo que había creado era bueno. Por lo tanto, nuestra definición de bien va a estar íntimamente ligada a lo que Dios decidió que es bien. Este es un tema difícil a veces de aceptar, pero es importante partir de este concepto porque este es un concepto que es un marco de referencia para todas las demás cosas que vamos a estar estudiando. También podemos decir que a pesar de que la creación es sumamente compleja y el desenvolvimiento de lo creado es un sistema sumamente complejo, la realidad es que el hombre es la corona y el propósito de la creación y últimamente el ser humano, Adán, el hombre, es el recipiente ultimado de todo el bien. Ahora, el hombre tiene la capacidad de realizar el propósito de la creación. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la creación? Bueno, el propósito de la creación bajo muchos conceptos es que el hombre es un ser libre, que tiene la libertad de tener una relación con Dios o de no tenerla, y de tenerla, así podría el hombre recibir toda la bondad. Entonces, estos son ciertos elementos que obviamente los vamos a desarrollar en muchas clases posteriores de manera mucho más amplia, y podemos afirmar que la vida tiene un propósito, que el ser humano es el propósito de la creación y por lo tanto el ser humano juega un papel muy importante para realizar ese propósito. Dios es uno, Dios es Ejad, Dios es un creador, Dios es eterno y Dios es bueno. Las fuentes principales de estos conceptos están en el libro del Rambam, Yesodei HaTorah, y en el libro del Ramjal, el Derech Hashem. Ramjal es Rav Moshe Chaim Luzzatto. Vamos a hablar un poco del bien, porque este es un concepto que es bastante difícil que los seres humanos lo entendamos. Bueno, una de las características también de Dios, dentro de las muchas que vamos a hablar, es que Dios es inmutable. Quiere decir, inmutable significa que no puede cambiar, que no cambia. Nosotros los seres humanos cada instante cambiamos de parecer, cambiamos de nuestro estado de salud. Quiere decir, algo inmutable es algo que es estable y que no cambia, y es una de las características de Dios. Por lo tanto, sus atributos son que no cambian. Por lo tanto, su bondad nunca puede cambiar en nada. No puede tampoco, como es perfecto, el concepto de perfección es que pues no puede ser más perfecto. Quiere decir, no puede ser mejor de lo que es ahora y tampoco puede ser peor de lo que es ahora. Entonces, cuando en el Breshit dice, en el principio, en Breshit, en el inicio, él hizo un universo y vio a través de todos sus actos, y he aquí que era muy bueno, cuando hace cada acción del proceso de la creación, y él va afirmando que esto es bueno. Entonces, esto significa que todo lo que él hace es bueno y seguirá siendo bueno.
Y dado que Dios es infinito, perfecto y eterno, su bondad es ilimitada y nunca puede cesar. Es estable. Entonces, todo lo que Él va a hacer siempre va a ser bueno. Y obviamente esa bondad infinita está reservada para nosotros y es el origen de todo lo bueno que hay por venir. Obviamente de acá va a surgir muchos conceptos de cómo es posible que si Dios es bueno, existe el mal, pero en su momento vamos a hablar del mal. Es un tema que tenemos que dedicarle el tiempo correcto, pero el concepto del mal, en términos de esta definición de Dios, es que el mal fue creado por un propósito que sirve para el bien. Que aunque no lo podamos entender, el mal no es una fuerza que se opone a Dios, es una fuerza que se opone o se presenta frente al hombre y que eventualmente ese mal fue creado para un buen propósito. Entonces de esto vamos a tener que hablar en su debido tiempo. Dice Rabari Kaplan que Dios programó y preparó el más grande regalo que le puede dar al ser humano y el gran regalo que preparó para el ser humano es cómo beneficiar al hombre. Obviamente toda la creación se beneficia de Dios porque Dios es la fuente de toda la existencia, pero aparentemente el único ser que tiene una conciencia y puede valorar ese beneficio es el hombre. Ahorita vamos a hablar mucho de esto. Entonces, ¿qué es este gran regalo que Dios creó? Entonces, es sorprendente lo que voy a decir, pero últimamente el máximo bien es Dios mismo. Entonces, ¿qué significa en términos de la creación o del hombre obtener ese beneficio? Y básicamente el máximo beneficio es la capacidad que tenemos o que podemos desarrollar en acercarnos a Dios, porque Dios es el máximo bien. Entonces aquí entra un tema que es un tema bastante importante elaborar y es un tema que nos tiene que quedar claros. Muchos de los que estudian conmigo Tomer Dvorah, es un tema central en el libro de Tomer Dvorah, La palmera de Débora, donde hemos explicado que en el mundo físico, tú te acercas a algo físico vía la proximidad. Quiero agarrar el libro de Inner Space, pues me acerco a él. Quiero agarrar un vaso de agua, me acerco al vaso de agua. Esto es en el plano físico, donde entran las coordenadas de tiempo y espacio. Más podemos afirmar que Dios no es físico. Eso es un concepto que es absolutamente central. Por lo tanto, nuestra cercanía con algo no físico se convierte en algo difícil. ¿Cómo te acercas a él? Entonces, este es un concepto muy importante del judaísmo y también de otras religiones. No quiero nada más hablar en manera específica del judaísmo, pero este concepto de cómo nos podemos acercar a un ser que no es físico. Entonces, realmente, la manera de hacerlo es lo que se llama emular sus atributos. Quiere decir, si Dios es unidad, cuando nosotros somos unidad, nos acercamos a Dios. Si Dios es bondadoso, si nosotros somos bondadosos, nos acercamos a Dios. Si Dios es misericordioso y nosotros ejercemos la misericordia, nos acercamos a Dios. Si Dios es verdadero y le gusta la verdad y nosotros caminamos con verdad, nos acercamos a Dios. Este es el principio de lo que en latín se llama el imitatio Dei, imitar a Dios. Entonces, la única manera de imitar a Dios es conociendo sus atributos. En el libro de Tomer Dvorah, en el primer Perek, hablamos de sus 13 atributos, por ejemplo, de misericordia divina. Y básicamente esto es que nosotros vamos a acercarnos a Hashem cuando copiamos estos atributos. Quiere decir, hay una compatibilidad de formas,
hay una compatibilidad de atributos que nos acercan a Él. En el mundo espiritual, en el mundo material, con que estén en cercanía, dos cosas ya están cerca. En el mundo espiritual, las cosas diferentes se repelen y las cosas similares se unen. Entonces, para no ir a cosas espirituales, también lo podemos ver, por ejemplo, en la música. Si una persona toca un re bemol y la otra persona toca un si sostenido, un si, son dos notas distintas que se separan. Esta suena así, esta suena así. Dado que la música es muy interesante analizarla, porque la música y el sonido no es necesariamente algo físico. Es como esa interfaz que hay entre lo físico y lo no físico. Pero ¿qué tal si yo toco un do central y tú tocas un do central? Se unen y se vuelven lo mismo. Se unifican porque las dos son las mismas vibraciones. Por lo tanto, este es un principio fundamental que vemos de cierta manera muy reflejado en la narrativa bíblica. Por ejemplo, cuando en la parashá de la semana antepasada, parashá Vayera, está Abraham recién circuncidado, tiene 100 años y obviamente está muy molesto y está sufriendo de tanta molestia. Y Dios se aparece a Abraham, por eso es la palabra Vayera, Dios se aparece a Abraham en una aparición que nosotros no podemos entender, pero suponemos que la Shejinah, esa parte que puede residir en la materia, vino y hizo su presencia frente a Abraham. Tú podrías decir que en ese momento Abraham está en el máximo momento de su vida, porque es una persona que desde los 3 años lleva buscando cómo acercarse a Dios. Entonces, por primera vez, Dios se presenta a Abraham en un sueño, en una forma un poco metafórica, en la parashá de Lej Leja, cuando él tiene 75 años, en una visión extraña, en un sueño, en una profecía. Pero aquí es Vayera, se apareció. Entonces tú podrías decir, no hay momento más lúcido y mejor en la vida de Abraham que en este momento que se aparece la presencia divina, que viene a visitarlo, que viene a calmarlo, que viene a curarlo. Y lo más sorprendente de esta historia es que está con la presencia divina cuando de pronto ve en el horizonte 3 viajeros que vienen por ahí. Y curiosamente le dice a la presencia divina, por favor espérame un momento, porque se acercan 3 personas que a lo mejor necesitan que yo los asista. Entonces, cualquier persona que ve esto diría, es una locura. ¿Para qué vas a ir a atender a unos viajeros que ni conoces cuando estás con la presencia divina? Estás frente a la Shekhinah y te vas a ir a atender a 3 personas que nunca has visto en tu vida. Es ridículo. Los Jajamim estudian de esto de una manera muy distinta. Los Jajamim estudian este pasaje particularmente y dicen que es mucho más grande lo que iba a hacer Abraham para acercarse a Dios que estando frente a la presencia divina. Porque Abraham entendía que ir a atender a estos 3 viajeros, ofrecerles agua, ofrecerles asistencia en el viaje, lo hacía misericordioso, lo hacía generoso, lo hacía un ser expandido. Y él entendía, y este es el principio de la emulación divina, que te pareces más y emulas más y te acercas más a Dios imitando sus acciones que estando frente a la presencia divina. Entonces, es una manera completamente distinta de entender que el beneficio de parecernos a Dios, el beneficio es, por un lado, acercarte a Dios, y conforme te acercas a Dios, te transformas y te transformas positivamente para bien.
Entonces, este es un concepto fundamental y por eso en el judaísmo hay tanto énfasis en las acciones, mucho más que en la fe. Quiere decir, no hay ninguna mitzvah, ningún precepto de la Torah que pida que la persona tenga fe. No existe. Pero en cambio sí te piden que seas misericordioso, que digas la verdad, que seas honesto. ¿Por qué? Porque estos atributos nos acercan y nos hacen compatibles con Hashem. Obviamente, para que este plan funcione, el ingrediente principal y lo que hace a la humanidad única en toda la creación es que cuando Dios creó al hombre, a diferencia de todo lo demás que creó, Dios dijo, nace Adán, hagamos al hombre, Quetzalmeinu Quetmuteinu, a nuestra imagen y semejanza, y por lo tanto, el único ser que tiene este sello de imagen y semejanzas divinas es Adán, es el hombre, el ser humano. Podríamos decir que Adán es hablar de una manera genérica de la humanidad. Para no entrar en Adán, hombre, no. Adán es todo, la humanidad. Por lo tanto, cuando creó al hombre, lo creó al final, y la idea de crearlo al final tiene un propósito, porque es como darle un lugar y también crearlo a través de todos los elementos que fueron creados antes de él. Quiere decir, todo lo que Dios creó antes del hombre es lo que le va a dar posibilidad de existir a este hombre. Y cuando dice a nuestra imagen y semejanza, dice Quetzalmeinu Quetmuteinu, dicen los Jajamim, particularmente los sabios, dicen, le creó al hombre un elemento que lo va a distinguir de toda la humanidad y de todas las creaciones, inclusive de los planos superiores, ángeles, arcángeles, cualquier creación carece de este elemento que es la Bejira Hofshit. Bejira Hofshit significa escoger, Hofshit, libre, el libre albedrío. Entonces, ¿cómo puedes tú generar en el hombre este don de tener el libre albedrío? Y este es un tema sumamente complejo, paradójico, que tiene que ver mucho con la paradoja misma de la trascendencia e inmanencia, y también tiene que ver mucho con la teoría del Tzimtzum, que vamos a analizar superficialmente en esta clase. El concepto es el siguiente. Si Dios fuese muy aparente y muy evidente y se revelara en la creación se nulificaría frente a la presencia divina. Quiere decir, es tanta, la única forma que podemos ver esto es como una persona que quisiera tener luz frente a un reactivo de luz nuclear o frente al sol. La luz tan intensa de Dios, por hablar de Dios como luz, porque se puede hablar también desde otros aspectos, es tan overwhelming, es tan enorme su presencia, que cualquier cosa que existe frente directo a la presencia divina quedaría nulificada. Y por lo tanto, frente a esa presencia divina, la persona o la creación nunca podría ser independiente. Estaríamos completamente sobrecogidos frente a la luz de la divinidad. Por lo tanto, el mecanismo que Dios utiliza para poder lograr que su presencia no abarque y nulifique a toda la creación es ocultar su presencia. Entonces, básicamente, el ocultamiento de la luz o el ocultamiento de la presencia divina es lo que va a permitir que algo exista y que no se vea nulificado por esa luz. Este es el grandioso principio de una teoría
de la Kabbalah muy central llamada la teoría del Tzimtzum. La palabra Tzimtzum no es una palabra hebrea, es una palabra griega que significa contracción y ocultamiento, que realmente la contracción y el ocultamiento son parte de lo mismo. Entonces, la teoría del Tzimtzum, a mí me gusta hacer esta imagen, dibujo, aunque es un dibujo que se puede malentender, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio que yo lo hago mucho con mis alumnos. Vimos a suponer, obviamente es puramente didáctico, no quiere decir nada textual. Vamos a suponer que este pizarrón blanco, limpio, perfecto, es Dios. Me gustaría hacerlo más grande, que se veía todo. Ok. ¿Qué tal que yo estoy acá y Germán está acá y Maritza está acá y aquí está el planeta y aquí están los ángeles? Bueno, todo estaría contenido en Dios. Y como Dios es todo, pues no existiríamos de manera independiente. Es como una gota de agua que cae en el océano. Una gota que cae en el océano se vuelve el océano. Y el océano se vuelve la definición. Ya no existe esa gota. O esa gota existe, pero existe en el océano. ¿Dónde está la gota? Pues en el océano. Por lo tanto, este es un concepto muy importante porque cualquier cosa que exista dentro de la grandiosidad y dentro de la presencia divina se nulificaría y no tendría ningún tipo de independencia. La teoría del Tzimtzum se basa en que Dios va a tener que retraer su presencia de un punto determinado y va a ocultar su presencia para crear una cavidad donde la presencia divina no esté presente. Entonces, básicamente, ahorita voy a hacer varias analogías para que esto lo podamos ir entendiendo, pero básicamente de lo que se trata esto es que si esto es todo Dios, entonces Dios va a crear, podríamos decir, una vacuola en donde la presencia divina va a quedar limitada a los bordes y todo lo que va a haber dentro va a estar vacío de la presencia divina. Es este dibujo, porque esto significa que este espacio que Dios creó se llama halal. Halal en hebreo significa vacío, cavidad. Entonces, lo que hizo Dios es, Él ocupaba todo, siempre ocupó todo, Él estaba presente, pasado, futuro, es eterno, Él contiene todo, es la unidad perfecta. Tuvo que generar un mecanismo para retraer su presencia y dejar un útero, una cavidad vacía para que lo que exista dentro de esta cavidad pueda sentir que existe y no está contenido en la totalidad de Dios. Entonces, si acá hay una cosita, pues ya hay una cosita. Si aquí está una persona, ahí está una persona, pero ya no está contenido con la totalidad de Dios. Creo que sirve como un buen ejemplo. Y esto es el concepto del Tzimtzum. Tzimtzum implica que Dios retrajo y ocultó su presencia, que nosotros vamos a llamarle, por decir, luz. Entonces creó una cavidad, un espacio vacío para que la creación se pueda desarrollar. Este es un principio fundamental para entender cómo podemos vivir y cómo podemos existir y cómo podemos ser, en cierta manera, independientes de la presencia divina. Así que bueno, vamos a seguir avanzando.
Aquí la cuestión, que es una cuestión muy importante, es si Dios es la fuente de toda la existencia y todo lo que existe, existe porque Dios genera un contacto con eso, entonces, ¿cómo es posible que podamos vivir completamente aislados de Dios? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede haber existencia sin la presencia de Dios? Entonces, acá entra otro concepto, que es un concepto central, que en un primer plano, en una primera etapa, en efecto, Dios repliega su luz. Pero una vez que la replegó, ese espacio no puede haber nada, porque todo lo que puede haber nada más proviene de Dios. Entonces, básicamente lo que Dios hace es introducir un rayo de luz o un rayo de su presencia que va a entrar a este espacio. Quiere decir, no deja entrar todo, porque entonces todo se lo nulificaría, pero entonces va a dejar entrar un rayo. Esto es muy interesante porque, bueno, ese rayo se llama Kaf. La palabra Kaf en hebreo significa rayo. Después vamos a entender cómo este rayo se estructura. Entonces, creo que de la mejor manera que nosotros podemos entender esto, desde el punto de vista humano, que supongamos que Dios es una mujer. La mujer va a tener un bebé, pero el bebé no es la mujer. Quiere decir, la mamá es la mamá y el bebé es el bebé. La primera condición para que pueda existir el bebé es que exista un espacio dentro de la mamá que esté vacío, que en este caso vamos a decir que es el útero, y que permita que exista el bebé. Entonces resulta que ese halal, de repente ahí, pues tienes al bebito. Pero el bebito no puede estar ahí desconectado de todo, porque la fuente de esa vida es la mamá. Por lo tanto, tiene el cordón umbilical. Creo que este ejemplo nos permite entender que por un lado está la mamá, por un lado está la cavidad y por otro lado está el bebé. Ah, que el bebé está contenido en este útero y está contenido a la vez de la mamá. Sí, también la creación está contenida dentro de Dios, pero no somos Dios. Entonces, todo lo que vamos a intentar de ir desarrollando en esta y en las siguientes clases es cómo fue y cómo se desenvuelve todo este proceso, por así decir, embriogénico. Nosotros lo vamos a llamar cosmogónico, pero en el ejemplo podemos claramente ver y nosotros podemos claramente entender este proceso. Entonces, básicamente, esa presencia que está de Dios en esa cavidad, con ese rayo o con ese cordón umbilical, es lo que nosotros llamamos la inmanencia, la presencia divina. En base a lo que acabamos de explicar, la creación representa un dilema. Hay un dilema, hay un elemento paradójico. Básicamente, bajo esta óptica, podemos afirmar que Dios es un dador. Dios da la existencia y por ende la creación es un receptor. Entonces, básicamente tenemos aquí dos elementos. Dios quiere dar, quiere crear, quiere dar existencia y vida y bien a su creación. Y por otro lado, la creación tiene un elemento opuesto a Dios, porque la creación es receptora y no es dadora. Entonces, esto es muy importante mencionar, porque esto implica que Dios como un dador y la creación como un receptor son diametralmente opuestos. Y como dijimos hace un momento, desde el punto de vista físico, bueno, pues tienes una jarra y tienes y este le da y este recibe. Aquí no hay problema en el mundo físico.
Pero en el mundo espiritual dijimos que únicamente te puedes acercar a algo a través de ser parecido a eso. Entonces, esto implica que Dios como creador y la creación como receptora somos diametralmente opuestas y por lo tanto estamos espiritualmente completamente separados porque somos opuestos. Entonces, ¿cómo resolver este dilema? Entonces dice Rav Aryeh Kaplan, dice, Dios resuelve este problema creando en el hombre la capacidad que él cree su propio bien y que él sea el encargado de lograr su propia perfección. Y como resultado, entonces él se parecerá a su creador y de esa manera se acercará a él. Este es un concepto complicado. Este concepto, de otra manera, por ejemplo, Rav Ashlag, que es el padre de la Kabbalah moderna, todos los centros de Kabbalah y el boom que hubo con la Kabbalah en la modernidad debido a Rav Ashlag, él lo llama esto un poco distinto. Y dice la siguiente idea, que es una idea muy importante y quizás lo vamos a entender mejor que lo que acabo de decir. Dios es un ser que da y la creación y el ser humano es un ser particularmente que recibe. Entonces, esto nos mantendría opuestos, porque Dios es un dador, nosotros somos receptores. Obviamente hay una función, pero no hay manera de acercarse. Entonces, ¿cómo el hombre podría acercarse a Dios emulándolo? Entonces, ¿en qué momento el hombre podría revertir este dilema? Si el hombre recibe, pero también da. Quiere decir, lo que nos hace completamente distintos a Hashem es que Él da y nosotros recibimos. Pero también nosotros podemos recibir, pero también podemos dar. Entonces, si la persona recibe y después comparte y después da, entonces en el momento que Él da, va a tener semejanza con Hashem y por lo tanto se va a acercar a Hashem y por lo tanto va a ser poseedor de ese bien. Entonces, este es un dilema muy importante de la creación, porque al final de cuentas, esto lo que significa es que la capacidad de acercarse a Dios, la capacidad de emular a Dios, es completamente nuestra responsabilidad. Se requiere de un trabajo, de una conciencia, se requiere de un mecanismo de entender estas leyes metafísicas, pero al final de cuentas es nuestra responsabilidad parecernos a Dios y acercarnos a Él. Entonces, esto se resume de la siguiente manera. Para que el hombre pueda ganar su máxima perfección, también se requiere de un máximo desafío. Porque si fuera tan sencillo de decir, pues yo me conecto, y se fuera tan evidente conectarse con Hashem, entonces no habría ninguna prueba, no habría ninguna dificultad. Y se convierte que el desafío máximo se da conforme Dios más se oculte. Entre más oculta está la presencia divina, tenemos más desafío de encontrarlo. Es como una persona que juega escondidillas y va la otra persona y se esconde junto a él y está ahí. Y le dice, búscame. O sea, ahí estás, no hay desafío. Pero ¿qué tal cuando la persona se esconde tremendo? El desafío es gigante. El desafío va en función de generar acercamiento y generar emulación y generar perfeccionamiento. Porque como Dios es perfecto, entre más nos acercamos a Él, pues más nos perfeccionamos. Por lo tanto, estamos en un lugar, y ahorita vamos a explicar cuál es el lugar que ocupamos los seres humanos en esta realidad de Malhut, donde realmente Dios está bien escondido. Y, por lo tanto, para poder encontrarlo y para poder descubrirlo y para poder perfeccionarnos y para poder conectarnos con el bien que Él nos quiere dar, que es constante y
constante y perfecto, es un elemento de mucha dificultad. En una clase de esta semana pasada, estábamos hablando de un atributo y creo que podríamos aplicar este ejemplo perfecto aquí. Vamos a suponer que tienes una materia universitaria con un maestro que te han dicho que es excelente. Bueno, resulta que ese maestro llega y te dice, todos ustedes tienen 10. Dices, qué maravilla. ¿Cómo voy a tener 10? No, todos tienen 10. No importa lo que hagan, todos tienen 10. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi desafío? ¿Cuál es mi deseo de esforzarme si todos tienen 10? Quiere decir, el desafío implica que hay dificultad. Tienes que entregar tareas, tienes que hacer esto, tienes que venir a clase, tienes que participar, tienes que demostrar que sabes. Ese elemento es lo que es necesario como un elemento indispensable en este mundo. Entonces, esta imagen que ven acá, que la van a ver muchas veces y que es una imagen importante, es un concepto de cómo Dios permea todo y cómo repliega su luz. El sistema mediante el cual Dios replega su luz es un sistema que vamos a analizar mucho en estas clases, porque no es nada más que replegó su luz y metió un rayo y ya todo quedó. Este es un tema que puede llevar cursos y cursos, entender el Tzimtzum Aleph, el Tzimtzum Bet, cómo se llevó a cabo, la ruptura de las vasijas, el orden de las cosas. Son cosas que vamos a ir analizando y que vamos a ir teniendo acceso a ellas, pero es más importante ahorita para mí expresar de una manera clara qué son estos conceptos para después meternos en los detalles de estos conceptos. Ok. Entonces, ya entendemos de cierta manera cómo hay esta solución al dilema. Ahora Rabbi Kaplan nos habla y nos aclara un poco este proceso a través del secreto del nombre de Hashem, conocido como el tetragramatón o el nombre de 4 letras. Aparentemente, mucho de lo que, o más bien muy poco de lo que conocemos, es lo que Hashem permitió que conozcamos de él. Y todo lo demás, pues queda completamente difícil de aclararlo, pero lo que sí reveló es nuestra fuente de tratar de entender cómo funciona todo este sistema. Este nombre, que es el nombre de 4 letras, también se dice de manera genérica Havaya, que es como una forma distinta de apoyar este nombre, y es un nombre que no se pronuncia. Quiere decir, está prohibido, por respeto a este nombre, por lo que vamos a explicar qué es este nombre, mencionarlo, y por eso nosotros lo llamamos Hashem, que la palabra Hashem significa el nombre. Es como algo genérico que no quieres decir porque el nombre tiene una kedushá, tiene una santidad que no debe ser mencionada. Entonces, básicamente vamos a entender todo lo que hablamos anteriormente con respecto al nombre de Dios. Básicamente, este nombre de 4 letras, Yud-Kei, Vav-Kei, es todas las permutaciones posibles del verbo ser. Y para que entendamos un poco el contexto narrativo de este nombre aparece en Breshit desde el primer capítulo, no hay duda alguna. Pero este nombre le fue dado a conocer a Moshe, que es la generación 26 después de Adán, cuando vio y cuando experimentó esta escena tan especial llamada la zarza ardiente, el Sne. Cuando Moshe vio un fenómeno natural, pero que de repente se convierte en un fenómeno sobrenatural, Moshe tuvo curiosidad y Moshe tuvo la sensación de que estaba frente a algo que él no podía entender y trató de entender, y Dios en ese momento se reveló con este nombre,
con el nombre de 4 letras, del cual vamos a hablar muchísimo en estos cursos. Este nombre de 4 letras es porque Moshe le preguntó a Dios, ¿qué eres? ¿Quién eres? Entonces dice, yo soy el que soy. Entonces, ahí empieza el tema de las permutaciones posibles del verbo ser, porque es haya, que significa fue, jove, es, vehille, será. Entonces, esto, de entrada, este nombre, algo que fue, que es y que será, significa que está presente, pasado y futuro, implica que no está atado al tiempo y por lo tanto está fuera del tiempo y de la coordenada del tiempo, lo que implica la eternidad. También la raíz gramatical de este nombre de 4 letras tiene la palabra Mahavé, que significa quien trae la existencia de la creación. Entonces, lo que nosotros, para hablar claramente, lo que significa este nombre, es el nombre de Dios relacionado no con su esencia, sino con la creación. El nombre esencial de Dios no lo conocemos. Y el hecho de que la gente habla de los 72 nombres de Dios y el nombre de Dios de 42 letras y el nombre de esto, ese es un problema nuestro porque somos seres fragmentados. Dios es, como dijimos, es uno y como dice en el libro de Zeharia, en el libro de Zacarías, Vayomahu, en ese momento cuando tengamos esa claridad, y Ye Adonai Echad Ushemu Echad. Dice, no hay, toda esta fragmentación que vemos es porque como nosotros somos seres fragmentados, que vivimos limitados por el tiempo y por el espacio, somos incapaces de ver totalidades y somos incapaces de ver unidades porque nosotros somos fragmentos. Entonces, el nombre de Yud-Kei Vav-Kei, el nombre de Hashem, es el nombre relacionado con la creación. Y es el nombre con el que nosotros entendemos cómo se va a desarrollar y desenvolver la existencia y de cómo esa esencia permea la creación. Entonces, nada más para que sepan, no sé si todos saben, pero el hebreo se escribe al revés que el español. Esta es la Yud, esta es la letra Hei, esta es la letra Vav y esta es la letra Hei. Creo que esta metáfora puede llegar a ser muy interesante para ir haciendo un poco más concretos conceptos muy abstractos. Esta es una metáfora que trae Rabbi Kaplan en nombre del Baal Shem Tov, que es el creador del Hasidut. Y básicamente dice así, el Yud del Yud Kei Vav Kei es como si fuera una moneda y es el secreto de la tzedakah. El secreto de la tzedakah no es exactamente caridad, pero vamos a traducirlo como caridad para entender esta metáfora. El Yud es una moneda, el Hei es la mano que da la moneda, la Vav es el brazo que extiende para dar la moneda, y Hei, final, es la mano que recibe la moneda. Es decir, el proceso de la creación se va a desenvolver en este sentido. Vamos a abarcar más. Vamos a hablar metafóricamente del tetragrama y de la creación. Podríamos decir que el Yud es la existencia misma que no podemos decir que nosotros poseemos. No es nuestra. La existencia es de el ser que existe, es de Dios. Entonces, esto denota, es importante desde el punto de vista gramatical, cuando una palabra en hebreo comienza con la letra Yud, esto significa, cuando está al principio, significa futuro. Por eso cuando hablamos de allá, ove, hiye, el hiye empieza con Yud, que es al futuro.
Entonces, esto significa que la existencia misma no la poseemos hasta que la vamos a recibir. La Hei de arriba, después en algún momento vamos a hablar porque hay Hei arriba y Hei abajo, que parece como lo mismo. La Hei es una letra que tiene la gematria de 5, como los 5 dedos de la mano, y es la mano divina, obviamente es completamente metafórico, que desea darnos la existencia. Es como la persona agarró la moneda y deseas dar la moneda, entonces la agarras con tu mano. Y esto es un tema muy interesante porque el prefijo y el sufijo de la letra Hei en hebreo significa agarrar y también significa el femenino posesivo, porque cuando tienes al final de una letra la letra Hei, significa femenino. Entonces, estos son términos un poco complicados, pero conforme vamos a ir avanzando, ustedes van a poder entender esto. Entonces, el Hei implica el poder abstracto de la creación. Entonces, hasta agarrar la moneda, que implica dar la existencia, el deseo de dar la existencia. La existencia no es nuestra. Por otro lado está el deseo de darla, por lo tanto la primera acción es tomarla. El Vav, que es el brazo extendido, significa se extiende, hay un proceso que se extiende, que evoluciona, que se desarrolla para poder dar la existencia y que implica la relación entre el dador y el receptor. Y esto también es un término muy importante porque la Vav es como la I, cuando dices Anet y tal persona, que significa que une. La Vav es un instrumento de unión gramatical y obviamente es el instrumento que hace posible que el dador se conecte con el receptor. Y finalmente la Hei, que es la otra mano que tiene 5, que tiene 5 dedos, es la mano que recibe la existencia. Y entre más vamos a extender nuestra conciencia de este fenómeno, vamos a ser más capaces de recibir. La clase pasada dijimos, ¿qué hace a Moshe único? ¿Qué hizo a Moshe capaz de recibir toda la Torá? La Torá Shevichtav, la Torá Shebe'al Peh, toda la Torá, la Kabbalah. Entonces dijimos que entre más expandamos nuestra conciencia, nosotros somos capaces de recibir más y vamos a estar capaces no nada más de recibir más, de ser más y de recibir el bien que Dios nos quiere dar. Pareciera que nosotros somos los creadores del sistema para poder recibir todo esto. Obviamente hay muchos bloqueos, muchos impedimentos personales y grupales que impiden que el flujo llegue de manera correcta. Pero esta es la intención de esta metáfora del misterio de la Tzedaká por el Baal Shem Tov. Básicamente, cuando nosotros hablamos del Tzimtzum, el Tzimtzum hablamos de que se trata de ocultar de un punto determinado o de contraer de un punto determinado la luz de la divinidad, la presencia divina. Y es muy importante porque, como también dijimos la clase pasada, la palabra Kabbalah también significa el sistema de correspondencias. Quiere decir, Kabbalah es la ciencia que nos permite hacer correspondencias para conocer lo oculto en base de las cosas que sí conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que es parte y lo que es la maravilla de estudiar Kabbalah es que los Jajamim que sistematizaron la Kabbalah crearon unos sistemas donde toda la información es capaz de organizarse de manera perfecta. Y esto es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy y que vamos a ir desarrollando en terminología y en sistema durante todo el resto de las clases. Esta contracción de la luz divina, este ocultamiento de la luz divina, como explicamos, no se llevó a cabo de un instante al otro, sino fue a través de un proceso. Y básicamente el proceso es que
progresivamente el proceso es que va a haber 5 etapas de contracción. Cada etapa de contracción va a generar un ocultamiento, una disminución de la luz. Quiere decir, la primera va a ocultar parte de la luz, la segunda va a ocultar más, la tercera más, la cuarta más y la quinta va a ocultar prácticamente todo. Tendrían que pensar como una persona quiere ocultar la luz porque le molesta mucho la luz, entonces primero pone una cortina, después pone una segunda cortina, una tercera cortina, cuarta cortina. Después de poner 5 cortinas, logró oscuridad total. Básicamente, ese es el sistema que utilizó Dios en la creación para ocultar su luz. Y lo más paradójico es que para nosotros la creación es como la revelación de Dios, pero mientras Él está revelando, Él está ocultando. Entonces, cuando nosotros vemos el mundo, nosotros estamos viendo las cortinas que la divinidad usó para esconderse. Este es un tema muy importante porque por un lado tú ves revelación y por otro lado lo que estás viendo es el ocultamiento y es simultáneo. Entonces, básicamente, este sistema de disminución de luz, que es paulatino y que es progresivo, implica que en cada etapa la creación se separa más de Dios. Y obviamente la culminación es esa quinta cortina, que es la creación del universo físico, que es donde toda la energía se condensa, y hasta inclusive desde el punto de vista físico, la materia provee el máximo ocultamiento de la divinidad. Quiere decir, en los planos primeros, la materia es mínima, pero en el último de los planos, que es la quinta etapa, la energía se convierte en materia y esto provee el ocultamiento total de la divinidad. Entonces, esto significa que el nombre de Dios de 4 letras es nuestro mapa progresivo de los Olamot, de los mundos, que a su vez es el mapa progresivo del ocultamiento de la luz divina. Cuando alguien va a escribir algo, y esto es un tema fundamental, cuando alguien va a escribir algo, la primera acción que hace es apoyar la pluma en el papel. Ese apoyo que hay de la pluma con el papel genera un punto. Vamos a ver, hacerlo muy gráfico para que se entienda de manera perfecta. Voy a escribir cualquier cosa. La primera cosa que hago es que pongo mi pluma o mi dedo y creo un punto. Este momento, llamado el punto, es el momento más cuántico, es el salto más cuántico entre la no existencia y la existencia. Quiere decir, aunque nosotros lo vemos como, bueno, ¿y qué es un punto? No es nada. Bueno, el que no haya nada y hay un punto, ese es el brinco más grande y sorprendente que hay de todo el proceso creativo. Entonces, ya que pusiste el punto, entonces ya puedes escribir. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explicar ahorita. Ese punto donde aparece algo, donde no había nada, que es el fenómeno más gigante en la creación, ese mundo se llama Adán Kadmon, el hombre primordial. Y también se llama el Quds, el punto de la Yud, porque tuviste que apoyarte en un punto para poder
escribir la letra Yud. Bueno, obviamente tienen que saber que, según la Kabbalah, según Sefer HaYetzirah, el mundo fue creado con palabras y con letras. Entonces, nuestro material mediante el cual nosotros vamos a tratar de entender la creación son las letras hebreas. Esto es para empezar. Por lo tanto, la primera existencia de ocultamiento se llama el Kutz del Yud, que es el equivalente al mundo de Adam Kadmon o el hombre primordial. No voy a explicar ahorita por qué se llaman de esa manera, pero es importante que empezamos a tener conciencia de este sistema. El Yud mismo, que ya lo vemos acá, la letra Yud, que tiene gematria de 10, corresponde al mundo de emanación conocido como Atzilut. También es conocido como el mundo de la cercanía. ¿Por qué? Porque es el más cercano a la luz divina. El Hei es conocido como el mundo de la creación. Creación en hebreo se llama Briá. En el proceso creativo hay creación, hay formación, hay acción, hay muchas etapas y cada uno es precisa. En el hebreo no existen los sinónimos, no hay sinónimos en el hebreo. Por lo tanto, el Hei, primero, del nombre de tetragrama, implica el mundo de la creación, llamado mundo de Briá. Y la Baf del tetragrama es el mundo de la formación conocido como Olam HaYetzirah. Y la Hei final, que es el mundo donde nosotros ocupamos, que es el mundo donde está la máxima ocultación de la luz divina, donde es posible la existencia de la materia, se llama el mundo de Asiá, que viene de la palabra Laasot, que significa el mundo de la acción. Por lo tanto, el desenvolvimiento de la creación se lleva a cabo, estamos acá tratando de explicar, en 5 etapas, y cada una de estas etapas progresivamente va a contener menos luz y va a estar más oculta la presencia divina. Por ende, pues en los planos superiores la presencia divina permea, y conforme va bajando, como que va cayendo el gradiente o va cayendo la intensidad de la luz hasta volverse prácticamente imperceptible y oculta en el plano inferior. Esta estructura que ven acá es una estructura maravillosa que voy a explicar en otra clase, que se llama el Sulam Yaakov o la escalera de Yaakov, que es exactamente lo mismo que esto, pero desenvuelto a través de la cadena sefirótica. Es una imagen que a mí me impactó mucho la primera vez que la vi, y la quise poner porque tiene una relación íntima, más no la vamos a explicar la clase de hoy. Entonces, como este curso hemos tratado de explicar qué es el espacio interior, qué es el inner space. Entonces podemos, dice Rabbi Kaplan, que la relación de los 5 universos con el tetragramatón y con el espacio interior espiritual se lleva a cabo de la siguiente forma. Así como se crearon diferentes dimensiones y hay seres en cada una de estas dimensiones y hay energías en estas dimensiones, el ser humano que fue creado al final de toda la creación, utilizando un poco de todos los ingredientes de la creación, por eso dice, nace Adam, hagamos al hombre. ¿Quién está haciendo al hombre si no es Dios? Es Dios con todo el sistema incluido. Por eso dice, hagamos al hombre imagen y semejanza. Quiere decir, utilizó de cada uno de estos elementos algunos ingredientes para crear en el hombre esa dimensión interior. Y nosotros la dimensión interior es lo que nosotros no vemos. La analogía es muy importante porque hay lo que vemos, que es material,
que realmente lo que vemos es nada más lo que existe en el mundo de acción, que es la materia. Todo lo demás no lo vemos físicamente. Por eso, en el Zohar nos dicen que nuestra percepción de la realidad a través de nuestros sentidos es únicamente del 1%. El 99% no lo podemos ver a través de nuestros sentidos. Entonces, la persona que está atorada con la fisicalidad y que nada más cree que existe lo físico, pues tiene un problema muy grande porque no está viendo el 99%. Para entender este espacio interior, el mismo sistema del tetragrama nos provee del espacio interior en el ser humano, que es la anatomía del alma. Básicamente, el mundo del Quds y el Yud, conocido como Adam Kadmon, es lo que es en el alma un elemento llamado la Yejida. Ahorita vamos a decir qué es. El Yud, que es el mundo de la emanación, que es el mundo de Atzilut, es en el alma lo que se llama la Hayá. La Hei, que el mundo de Briá, está íntimamente relacionada con la creación, y ahí aparece el concepto de Neshama, y el Baf, que es Olam, Ayetzirah, que es el mundo de la formación, está íntimamente relacionada con el Ruach, que ahorita vamos a explicar rápidamente qué es esto. Y finalmente, la Hei final, que es el mundo de Asiá, que es el mundo de acción, está íntimamente relacionado con la parte del alma conocida como Nefesh. Es muy importante entender que todos los seres humanos tenemos participación o podemos expandir nuestra participación interna en todos los mundos creados y en todas las dimensiones creadas. En la dimensión física tenemos el Nefesh y todos los seres vivos tienen Nefesh. Es decir, el Nefesh no es exclusivo del ser humano. La planta, el animalito, la bacteria, cualquier ser vivo tiene Nefesh, que es como la parte vital. Acá lo explico mejor. El Nefesh es el alma vital. Viene de la palabra residir y descansar. Viene de la palabra Vainafash, que significa lo que está asentado, que descansa en la persona y que obviamente es que tiene que ver con todas las reacciones y toda la capacidad vital sin conciencia. Este es un tema muy importante que lo vamos a seguir desarrollando en estas clases. Entonces, la única conciencia que tiene el Nefesh es querer vivir y sobrevivir. Entonces, hay muchas cosas que son casi automáticas en nosotros, instintivas, en nosotros, en los animales y en las plantas. Y eso es Nefesh. Todos los seres humanos, todos los seres vivos tienen Nefesh. El Ruach tiene el equivalente de Olam Yetzirah y se considera el alma emocional y viene de la palabra viento. Ruach en hebreo significa viento o aire y también se traduce como espíritu y se refiere al alma emocional que tienen los seres humanos, pero que también tienen otros seres. Cualquier persona que tiene una mascota en casa, cualquier persona que tiene contacto hasta con un pescadito, un pajarito, un perrito, sabe que los animales tienen emociones. Entonces, todos los seres vivos con cierta inteligencia tienen emociones, así como el ser humano tiene ruaj. Conforme el ser humano expande su nivel de conciencia, porque todos estos estados son estados de conciencia, la persona empieza a tener conceptos intelectuales abstractos, tiene la capacidad de hablar, de escribir, de pensar, de imaginar lo que no conoce, de contar, de hacer operaciones matemáticas, de escribir un soneto, de pensar en Dios a pesar de que no lo conoce. Y eso, la palabra neshama viene de la palabra neshima, que significa respiro, aliento, y
significa que el ser humano tiene un elemento intelectual que le permite abstraerse. En niveles superiores de conciencia tenemos la palabra Hayá, que es un nivel de alma el más elevado, superconsciente. La palabra Hayá significa vida, proviene de Hay, que es la fuerza de vida. Y finalmente tenemos un estado llamado la unidad. Estos dos últimos estados no se pueden tener y contener mientras estamos en cuerpos físicos. Y este elemento de Yejidá es cuando nosotros tenemos la capacidad completa de unificarnos con un Ejat. Entonces, el sistema es un sistema que va subiendo en conciencia y es, en cierta manera, una anatomía del alma, entender que no es nada más el alma lo que te hace estar vivo, sino que te hace estar vivo tu nefesh, y te hace ser un ser emocional tu ruach, y te hace ser un ser intelectual tu neshama, pero hay niveles aún superiores que se pueden alcanzar de cierto grado, pero no se pueden retener mientras estamos contenidos en cuerpos físicos. Y ya por último, para dar un poco de espacio para las preguntas, todo lo anterior que acabamos de hablar del nombre de Dios, de cómo permea, etcétera, etcétera, es metafóricamente usado con la analogía del soplador de vidrio. No sé si alguien ha visto cómo se hace el vidrio, pero el vidrio es que se agarra una sustancia que tiene que ver con sílice. Y básicamente, tomando en cuenta el pasuk, el versículo que dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le insufló en sus narinas de Adán un alma viviente, un Nefesh Haim. Entonces, aparentemente el ser humano es como ese sílice, como una cosa que es material. La dama es, Adán se llama Adán porque viene de la tierra, es Adama, quiere decir, es algo físico, pero es algo físico en el que Dios va a insuflar un elemento de divinidad y un elemento que nosotros llamamos alma. Entonces, vean, esta analogía me parece muy importante para cerrar esta segunda clase, que dice, en términos de Yejidá, que es el concepto de unidad completa, es, la palabra Yejidá proviene de la palabra Ejad, uno. Y en esta analogía, la Yejidá se ve en la decisión voluntaria, la voluntad, lo que se llama el razón del soplador en soplar. Quiere decir, antes de hacer cualquier cosa, primero tienes la voluntad de hacerlo, el deseo de hacerlo, la voluntad de hacerlo, se llama el razón. Y eso equivale a la Yejidá. Hayá, que es vida, proviene de Hay, y es prepararse para hacer la acción. Primero viene como una voluntad, después es, lo voy a hacer. La Neshama, que proviene del concepto de Neshima, que significa el soplo, y que se refiere al alma intelectual, al pensamiento abstracto. La palabra Neshama proviene de Neshima, que significa respiro o aliento, y es emanar el aire que va a emanar, el aliento que va a emanar de la sopla del emanador. Después viene Ruach, y Ruach es el alma emocional. La palabra Ruach proviene del viento. Entonces, primero viene el aliento del emanador, que se convierte en el viento, que es espíritu, que es el soplo que va a expandir en todas las direcciones esa sílice. Y finalmente el nefesh, que es el alma vital, que viene de la palabra vainafash, que significa se asentó, reside, descansa.
es el aire o soplo que ya descansa y reposa dentro de la estructura de vidrio. Esto que acabamos de explicar me parece que cierra de manera muy interesante todo este proceso creativo, todo este proceso de cómo se desenvuelve la creación y de cómo en cada una de estas etapas cada vez estamos más lejanos del creador, pero no por eso no tenemos elementos de esa creación. Por lo tanto, este es el resumen del concepto del Tzimtzum y es el resumen de cómo fue este proceso a través de estas 5 etapas. Ahora tenemos la oportunidad de, me pasé, pero es imposible no pasar, perdón. Voy a quitar el candado para que puedan ustedes desilenciarse y voy a dar la palabra respectiva a las personas para que puedan preguntarme. A ver, tenemos a Dinora. Por favor, Dinora, haznos llegar tu pregunta. Aunque te desilenciaste, no te oímos. Si quieres, arréglalo y voy a tomar otra pregunta y tú regresas, ¿ok? Es que no te oímos. Tenemos a Batsheva Ávila. Por favor, Batsheva. Sí, a ver, sí. Dinora. ¿Quién está? ¿Dinora o Batsheva? Dinora, adelante. ¿Dinora? No te oímos, perdón. Si quieres, escríbelo y si nos da tiempo lo vemos y si no, más tarde veo cómo contestarte. Batsheva, por favor. Maestra, donde usted menciona que están los 5 niveles de alma y menciona los mundos, Sí. ¿significa que mi alma habita al mismo tiempo en los 5 mundos o es diferentes etapas de la creación? Primero que todo, tenemos que entender que mundos no significa, como mucha gente pensaría mundos, pensaría planetas, no. Todo lo que es la creación física es así, es el mundo de abajo. Cuando hablamos de mundos, hablamos de dimensiones energéticas en diferentes planos, y lo que significa que nosotros tenemos esa dimensión interna, que lo hay externamente en esas dimensiones o mundos, es que realmente nosotros tenemos acceso a todos estos mundos. De cierta manera, seguro los primeros 3, a lo que es Nefesh, Ruach y Neshama, y estos mundos o estos niveles de alma, como vamos a ver ya posteriormente en otra clase, que tengamos un poco más de tiempo, representan niveles de conciencia. Entonces, los niveles de conciencia es que mientras tenemos cuerpo, nosotros podemos aspirar a desarrollar nuestra conciencia, pero nosotros retenemos la conciencia constante, máximo hasta el nivel de Neshama. El nivel de Hayá es un nivel que se nos permite llegar a él a través de un estado meditativo, pero la persona no puede sostener ese estado. Y el estado de Yehidá es prácticamente un estado que es imposible llegar a él porque nunca lo podemos hacer mientras tengamos la fuerza de nuestro cuerpo reteniendo ese elemento. Entonces, sí tenemos, los seres humanos podemos tener y podemos desarrollar nuestra conciencia para que ocupe cada una de estos niveles de dimensiones en toda la creación. Entonces, basta bastante que una persona esté en un nivel de Neshama constante, que es un nivel de intelectual, de abstracción, capaz de entender y contener estas verdades,
y tener conciencia de uno, conciencia del medio ambiente, conciencia de los otros y conciencia divina. Pero sí, en efecto, eso significa que nosotros tenemos capacidad de llegar a todos esos niveles, tanto ahorita como eventualmente cuando hemos ya no tenido cuerpo y tenemos la capacidad de elevarnos a esas dimensiones. Okay. Ok. Por eso se dice que Sí. Adán bajó del mundo al desconectarse porque bajó de conciencia. Totalmente. Toda la narrativa donde Adán está en Gan Eden y de repente ya está en Olam Asiá, es que bajó su conciencia, se desconectó, la presencia divina se volvió más oculta y obviamente el hombre ganó libre albedrío. Como pueden entender, este sistema, entre más cercano estás a la luz, tu capacidad de tener libre albedrío es más baja. Porque frente a la presencia divina, ¿quién podría no tener conciencia de Dios? Nada más en un plano donde la presencia divina está oculta, es donde el hombre tiene su máximo nivel de libre albedrío. Okay. Así es. Por eso dicen que podemos precipitar. Alguna vez escuché que alguien dijo que hay una versión mejor de ti arriba que puedes precipitar. Ya por último. Pues sí, obviamente, entre más levantamos nuestra conciencia, tenemos la capacidad de elevarnos en niveles y en planos superiores y acercarnos a la luz sin que la luz nos consuma. Es muy difícil acercarse a la luz. Entonces, te tienes que preparar. Si vas a abrir una cortina, tienes que traer tus lentes oscuros o tienes que tener tu preparación para estar en contacto con esa luz. Entonces, es un proceso que te vas creando la capacidad de acercarte a la luz sin que minimice quién eres tú. Ese es un tema importante. Patricia Paredes, por favor. Hola. Hola, Net, buenas noches, hola a todos. Mira, yo me quedé, esto es como el curso de Herborar, pero cuando tú hablas de que efectivamente nosotros no tenemos casi ninguna herramienta para conocer a Dios desde el punto de vista positivo, conocemos algunas características, y si la creación, el hombre en la cúlmine o la corona de la creación, y el propósito de la creación era darle libre albedrío al ser humano para que se relacione con Dios, tú en un momento dijiste que la única forma de relacionarnos con Dios era a través de la emulación, ¿no? De la emulación de sus atributos. Sí. Pero no encuentro la relación entre, valga la redundancia, relación con imitación. Para mí son cosas distintas. Uno podría imitar una conducta de distinta naturaleza, pero eso no veo cómo me puede llevar a tener una relación con Dios propiamente tal. Y tal vez podría ser una confusión mía, valdría la pena, creo yo, poder analizar más etimológicamente qué entendemos por relación, qué es lo que yo debiera entender por establecer una relación con Dios, que sea más allá de si me parezco a él o no, porque en el fondo eso es copiar los atributos que Dios me pide que emule. Ahí todavía me enredo. Y ese es un tema complicado. Lo que yo quiero explicar es que, aunque estamos en el lugar remoto donde la luz de la divinidad está más oculto que en ningún otro lugar, pero también está la luz. Quiere decir, no estamos en un mundo de pura oscuridad. Estamos en un mundo donde hay oscuridad, pero también hay luz. Lo que pasa es que no es tan evidente. Pero también hay un elemento muy importante que también es parte de la concepción que tiene el judaísmo, es que también Dios se reveló. Hay revelación. Es decir, no fue como, busquen por todas partes a ver si me encuentran, porque estamos jugando escondidillas, ¿no? Sí, estamos jugando escondidillas, pero nos dieron herramientas para poder encontrar o para poder detectar o para poder saber
cuando estamos viendo esa luz. Entonces, el concepto de la emulación se trata de que cuando Dios nos permitió conocer ciertos atributos de Él, nos creó un estándar o nos creó una definición de cómo nosotros tenemos compatibilidad con estos atributos y los podemos desarrollar. Entonces, cuando la persona emula estos atributos, cuando la persona quiere decir, no es que Dios no nos dijo nada y estamos todos dudosos. ¿Qué tenemos que hacer o no tenemos que hacer? El concepto es que sí hubo una revelación. La Torá es una herramienta de pura revelación, en donde se nos aclararon ciertos atributos o ciertas en su momento acciones. Un segundito, perdón. Y por lo tanto, nos queda más que claro que ciertas acciones te conectan y otras te desconectan. Entonces, no estamos en un mundo de pura obscuridad, sin linternas y sin nada, tratando de hacer lo mejor que podemos. Sí estamos en un mundo de obscuridad, estamos en una realidad remota, sí estamos en un mundo de confusión, pero sí tenemos herramientas para aclararnos y para saber qué es lo que tenemos que hacer para tener esta cercanía. Ahora, cuando hablamos de la relación, pues no podemos hablar de la relación que tenemos con nuestro compañero de junto, porque a Dios no lo vamos a poder conocer bien nunca, y a nuestro compañero de junto sí. Quiere decir, si no hay manera de que pudiéramos tener una existencia separada de Dios y al mismo tiempo conocerlo a la perfección, porque no viviríamos. Por eso dice, no me puedes conocer porque no vivirías. Es demasiado expansiva mi presencia como para que tú puedas contener tu existencia frente a mi presencia completamente. Entonces, lo que Dios permitió revelar es lo que nosotros podemos soportar para seguir existiendo frente a esa luz y poder encontrar esa luz para podernos relacionar. Pero yo sí, después de varios cursos y conociendo, no podemos pretender tener una relación como la que tenemos con nuestra hermana o podemos tener con nuestro cónyuge. Es una relación muy distinta porque Dios no es una persona. Entonces, nuestro conocimiento de Dios es un proyecto eterno. Quiere decir, no es que ya subiste al mundo de Yetzirah, entonces ya conociste. Vas a conocer un poco más de esa realidad sin ese velo último y después de ahí también vas a progresar y puedes progresar eternamente en tu búsqueda y en tu acercamiento. Pero pretender que hay un método para acercarte como te puedes acercar a una persona de carne y hueso, la verdad no lo vas a encontrar. En ese sentido puede llegar a ser muy insatisfactorio si ese es tu deseo, pero es muy satisfactorio como conectar con esas verdades, como que tu alma se siente expandida, se siente expuesta a una luz abrazadora, satisfactoria, benévola, conforme vamos revelando ciertas verdades y descubriendo esas pocas luces que podemos acceder a ellas. No sé si me entendiste. Sí, Okay. así, está bien, gracias. A ti. Rebeca Quintero, por favor. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches a todos. Mi pregunta tiene que ver tengo una duda sobre el tetragramatón. Sí. Es lo siguiente, por lo que entendí, con la Yud, por ejemplo, empieza el mundo de Atzilut, ¿no? Uh-huh. Con la Hei empieza otro mundo y así. ¿Quiere decir que el nombre de Dios también fue evolucionando o se fue expandiendo a cada mundo? Sí, sí. Eso es un tema muy complicado. Lo que pasa es que realmente el nombre con el que nosotros tenemos contacto, que es el Yud-Kei-Vav-Kei, que es, digamos, que el nombre que nos permite entender el proceso, nos permite entender el proceso de la creación, mas no nos permite conocer su esencia.
La esencia de Dios no tenemos acceso a ella. Es más, los cabalistas, desde la época de los cabalistas medievales de España, ya llamaban a Dios la nada, Ein, que significa nada, pero no es que no es nada que tú puedas decir esto es. Es tan abstracto que obviamente te puede botar la cabeza, ¿no? El concepto. Quiere decir, el Yud-Kei Vav-Kei nos permite una herramienta que nosotros podemos entender cómo se desplegó esa luz, cómo evolucionó esa luz. Sí hay un elemento evolutivo en ese nombre, sí hay un elemento evolutivo. Y como el hombre participa de manera activa con la creación, en cierta manera también el ser humano puede afectar los mundos superiores y bajar los mundos superiores. Pero hay un nivel donde ya no podemos afectar, que es inalcanzable para los seres humanos, porque somos seres creados. Pero tu observación es una observación muy interesante y es parte de una de las paradojas que tiene un rabino que era un súper genio, que se llama Rav Kook. Rav Kook habla de esta paradoja que él dice, es una paradoja que casi cae en la herejía, porque tú dices, si Dios es perfecto, ¿cómo puedes hablar de un proceso de desenvolvimiento y evolutivo? Pero bajo esa paradoja, que algún día la vamos a traer en este curso, porque es muy importante, sí podemos entender que hay un elemento de la divinidad que está como evolucionando. Ajá, y me quedé pensando que podría seguir evolucionando, ¿no? Posiblemente, no sé si en 1000 años, en 1 millón de años, se agregue otra letra, podría ser esa posibilidad. No, eso sí no, eso sí no. Ok, ok, Porque ok. este desenvolvimiento se dio en el proceso del tiempo y el espacio, pero lo creado tiene también un fin. Todo lo creado tiene un principio y un fin. Lo único que es eterno es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Dios en su eternidad, en su perfección, es más que Yud-Kei Vav-Kei, pero no sabemos qué es. Entonces, podemos nada más, es como, no podemos hablar de algo que es tan abstracto que no tenemos ni siquiera idea, como no podríamos hablar de qué hay antes de Bereshit. Antes de Bereshit, por eso la Torah empieza con Bereshit, y dicen los cabalistas, aunque parece infantil lo que voy a decir, pero ¿por qué empieza la Torah con Bereshit, con la letra Vav? Y es interesante decir así, porque dices, empiezas con la letra Vav, porque puedes ir de acá para acá, pero no puedes pasar de acá. Quiere decir, no puedes traspasar porque no hay mente que pueda entender qué hay antes que eso. Pero definitivamente con respecto al nombre, no es que se va a seguir evolucionando el nombre, sino que es nuestra forma nosotros de entender cómo se dio. Pero no se dio de manera evolutiva como nosotros pensamos que es etapas en el tiempo, sino todo se dio de manera simultánea. Ajá. Lo que pasa es que nosotros pensamos todo en tiempo y espacios, espacio. exactamente. Okay. Así Gracias, que bueno. doctora. Sí. Bueno, Gracias. obviamente le voy a dar la palabra a 2 personas más y me da bastante pena no contestar todo, pero si alguien después de esta clase queda con una duda existencial que no puede, me la pueden hacer llegar, obviamente. Tenemos a Rosa María Porras, por favor. No te escuchamos. ¿Ahora? Perfecto, ya estamos. Sí. Sí. Bueno, buenas noches a todos y un gusto. Doctora, en todo esto que usted ha explicado, ¿dónde queda el primer hombre, el hombre primitivo? Bueno, viéndolo de un punto, un poquito desde lo que nos habla Charles Darwin. Es muy interesante, pero la creación del hombre per se, pues sucede en planos obviamente inferiores, pero así como primera intención o el primer razón, la primera voluntad de Dios, es así como el punto del Yud, por eso se llama Adam Kadmon, porque toda la creación va en función de crear a un Adam eventual con libre albedrío.
Entonces, eso es lo que se llama en hebreo la Machshavá Tejilá. La Machshavá Tejilá es el pensamiento original, es previo a todo el proceso. Es como cuando en tu mente dices, quiero una casa. Bueno, ese es el primer concepto, es crear a un ser con libre albedrío capaz de conocer, de tener eventualmente una relación con Dios, de escogerlo, de buscarlo, de imitarlo, de acercarse a él. Pero dice, Machshavá Tejilá, Sof Mase. La Machshavá Tejilá significa el primer pensamiento es lo último que fue elaborado. Como que todo el sistema nada más va a estar en función de crear las condiciones para ese hombre. Y entonces todo el sistema va a ir creando las condiciones para crear a ese ser con libre albedrío que pueda vivir en esta realidad y tener la función de tener eventualmente una relación con Dios y buscarlo pese a la distancia que él tiene con el Creador. Entonces, ese hombre que nosotros vemos que tiene su llegada en el sexto día de la creación o en la sexta etapa de la creación, fue concebido mentalmente en el primer instante, cuando entra el punto. Por eso se llama Adam Kadmon. Entonces, tu pregunta es muy importante porque es de las pocas cosas que podemos decir de Adam Kadmon, es que es el pensamiento original del creador. Y ya después ya viene su elaboración y por qué está dado al final, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hablar después. Pero ese es el concepto exacto del hombre primordial. Y por eso se llama Adam Kadmon, el punto llamado Kutz del Yud. Espero Muy amable. Sí. 2 personas más y ya. Vamos con Gabriela Martínez, por favor. Bueno, sí, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Net. Mi pregunta es la siguiente, pues leyendo, pues el Humash, la Torah, y estudiando a Abraham, él no tenía la Torah ni tenía así muchos escritos, pero se dice que él llegó a introducirse a esos mundos superiores, al 99%, veía ángeles, convivía con ellos y todo eso. ¿Y cómo le hizo? Ahora, ¿esas dimensiones están dentro de nosotros o están afuera o nos relacionamos con esas dimensiones, esos estados de conciencia? Creo que tu pregunta es excelente. Es increíble, pero por algo Abraham es Abraham. Quiere decir, Abraham sin toda la revelación, él a través de un proceso de lógica, porque Abraham fue un filósofo que no podemos ni siquiera, nosotros no conocemos por la Torah cómo fue su proceso. Curiosamente, el que trae todo este proceso es el Rambam, Maimónides. Esta es una cosa muy interesante. ¿Cómo él fue pensando y cómo fue descartando que no es Dios para llegar a la conclusión de esto no es, pero entonces ¿qué es? Entonces, esa es la grandeza de Abraham y por eso él es el principio de todo, por eso él es el principio de todas las religiones monoteístas que hay en el mundo. Entonces, él hizo un proceso interno que muy pocas personas pueden hacer. Él fue una persona que fue un astrólogo, fue un filósofo, conocía, se desarrolló mucho, tardó mucho tiempo en desarrollarse, pero nunca dejó de cuestionarse, de tener, como que las verdades llegaban y él las volvía a cuestionar y seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces habla de la grandeza de él. Obviamente para nosotros, es mucho más fácil porque nosotros somos post-sinaíticos. Y ya después de que hubo revelación en Sinai, bueno, por lo menos ya tenemos como un poco más de claridad qué quiere Dios de nosotros. Él es un titán. Su capacidad, pues, se dio por su capacidad de exigirse, entender y desarrollarse. Y eso significa que no requieres únicamente la Torah para poderte desarrollar. Esto es un tema muy importante, porque entonces no es la Torah es el único medio para, no.
el hecho es que, pues, yo creo que muchas culturas y muchas religiones y muchas personas a lo largo de la historia han logrado entender muchas cosas. Lo que sí podemos decir es que la Torá es un sistema muy claro, muy contundente, muy perfecto, muy experimentado para poderlo hacer. Pero que puedes elevarte, que puedes llegar de otras maneras, sí se puede. Sí se puede. Entonces, esto es un tema también importante porque nadie tiene una verdad absoluta. La persona que te venga y te diga que es una verdad absoluta, huye, porque nadie tiene una verdad absoluta. Todos los seres humanos tenemos cierto acceso a la verdad. Entonces, nosotros vemos la Torah como esta herramienta que dio el Creador para desarrollarte, pero definitivamente la prueba es que Abraham, sin Torah, entendió mucho más que quizás gente que sí tiene la Torah. Entonces, esto me parece que es una buena respuesta y es una respuesta muy, muy sincera. Viene de una sinceridad mía de saber que hay verdad en muchas partes. Sí, y los estados de conciencia, esas dimensiones están dentro de nosotros y fuera de nosotros y nos relacionamos. ¿Cómo es que desarrollamos esos estados de conciencia? Es estarse preguntando, cuestionando, buscando, como lo decía Abraham. Sí, están afuera y están adentro. Ajá. Están afuera y están adentro y obviamente es parte de lo que es todo el proceso del estudio de la Kabbalah. La clase pasada explicamos que pues hay una parte teórica, pero hay veces que ya el intelecto te estorba. En ciertas prácticas, como tipo meditativas o otro tipo de experiencias, el intelecto se vuelve una clipa. Entonces, ser intelectual es una maravilla porque pues estás en un nivel de cuestionamiento, es una herramienta maravillosa, pero de pronto las ideas se pueden volver obstáculos para seguir avanzando. Y esto es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo creer. La mente humana y la lógica humana es muy limitada con respecto a la lógica de Dios. Pero, por otro lado, es lo que tenemos, entonces tenemos que usarla. Pero hay un momento donde hay que apagarla o hay que decir, bueno, no todo es esto. Y eso es muy interesante porque mucho de la práctica de la Torá es que hay cosas que son completamente lógicas que dices, yo no necesito que la Torá me diga que respete a mis padres. Yo los respeto porque se mataron por mí, porque me dieron todo, porque se merecen mi respeto. Es lógico. Pero también hay muchas leyes ilógicas o no con lógica no aparente. Y ese entrenamiento de decir, bueno, pues voy a cumplir, aunque no sean tan lógicas para mí, es una forma de doblegar tu razón y de darte cuenta que tu razón puede ser limitada con respecto a Dios. Entonces ahí entran muchísimas leyes que dicen, no, esto, ¿para qué yo hago esto? No tiene ninguna lógica. Y Dios te está diciendo, hazlo porque tú no ves toda la lógica. Esto es una discusión que tuvo Dios con muchos jajamim y que tuvo muchos con profetas. Dice, tú estabas ahí cuando yo creé las estrellas y cuando yo creé las nebulosas, y tú estás ahí cuando creé el DNA, tú estabas ahí cuando, como diciendo, ¿cómo puedes pensar que con tu lógica limitada humana puedes entender todo? Y entonces ahí es cuando la persona dice, oh, hay que ceder. No estamos en control de todo, no entendemos todo. Hay que tratar de entender todo, pero a veces hay que apagar esa lógica. Así que bueno, muy edificante tu pregunta, muchas gracias. Una pregunta más Excelente, gracias. y nos vamos para que también aprovechemos este espacio para también pensar y que nos caiga todo el 20 de lo que aprendimos hoy. Gaby Ruiz, por favor. Yo creo que mi pregunta estuvo respondida, ¿no? Sí. Respondida por Sí. Batsheva, un poco también por Gabriel, un poco por lo que acabas de contar, pero bueno, finalmente sigo teniendo una pequeñísima duda y es, si bien en estos 5 niveles del alma, nosotros vamos desarrollándonos conforme pues pasa el tiempo, estudiamos, hacemos conciencia interna, etcétera, seguimos leyes y vamos aprendiendo, ¿no? Aunque no las entendamos, luego vamos entendiendo por qué son y para qué para nosotros. Pero mi duda estaría, y la dijiste ahorita, en este tema
de cuando intelectualizamos muchas cosas y queremos saber mucho, si en algún punto, cuando conectamos, y a ver si no hay una barbaridad, pero cuando queremos conectar como con la esencia de nuestra alma, que tiene algo que decirnos, que no siempre tiene que ser intelectualizado, es cuando podemos hacer la meditación y podemos llegar a la Hayá, o no se llega ahí. Pues la verdad es que yo sí estoy con la impresión de que sí se puede llegar, porque vamos a ver otros modelos que salen de este sistema, que por ejemplo cuando estamos, es un ejemplo, cuando estamos diciendo la amidad, dentro de todo el proceso del rezo que vas como que elevando, 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 y la amidad es ese como audiencia que tienes parado frente al Creador y estás ahí y puedes pedirle lo que sea y estás como frente a la presencia divina, que es muy difícil concebir que estamos así. Es un momento que estamos en el nivel de Hayá. Pero puedes estar ahí y tener tu mente en si ya llegó el súper. No sé cómo explicarte. Es muy difícil poder estar. Por eso es tan importante que sí tengamos como un poco de disciplina de entender que cuando queremos conectar, no podemos estar con el celular en la mano y estar distraídos. Tenemos como que generar el ambiente, el espacio, todo, para poder elevarse ahí. Lo que no podemos es sostener ese nivel de conciencia. Hubo algunos jajamín que cada instante de su vida estaban pensando en Dios. Nosotros no podemos. Este es un elemento, es muy interesante, pero es como, inclusive cuando rezas, estás como un poco meneándote, como que te acercas y te alejas, te acercas y te alejas. Es casi imposible estar frente a la presencia divina y no quedar ahí medio fulminado. No podemos con tanta verdad. Entonces, como que te acercas y te alejas. Entonces, yo sí creo que en ciertos rituales y en ciertas prácticas que obviamente conllevan años de preparación y de todo, la persona lograría estar ahí. Y también a lo mejor no a través de las técnicas, a través de un momento de tu vida donde encuentras una cercanía a través de la música o a través de un sentimiento donde te sientes penetrado con el universo y te sientes parte de todo. También con drogas se puede hacer. No, no es que lo estoy proponiendo, nada más estoy diciendo que la gente que se mete a ayahuasca y DMT, de repente dicen, es que me sentí fundido con el sistema y me sentí parte de todo. Ah, sí, pero ¿cuánto tiempo puedes estar ahí pegado? Ya, después tienes que regresar. Entonces, esta propuesta es que nosotros logremos cada vez generar más espacios, más conciencia, más conocimiento, más herramientas, más disciplinas para poder pasar más tiempo cerca de ese nivel de hiperconciencia o de superconciencia. Que no Nada más, sea, que no, ahí puede sí, bajarse, no sé si la palabra es esa, pero bajarse información. yo creo que sí. Parte también de lo que hablamos la primera clase de la entrada al Pardés, que llegas al Sod, que llegas a lo más profundo, es como cómo poder ir progresando. Obviamente, cuando ya llegas a esas aperturas, pues muchas cosas son reveladas para ti. Entonces la persona tiene más contacto con su subconsciente, con el universo, con verdades universales. Yo creo que muchas de las cosas que de pronto un científico descubre o alguien hace música y todo eso, provienen de esos niveles. Obviamente tienen que revelarse esas verdades en personas sensibles y capaces de traducir eso en algo valioso. Si le he revelado a una persona sin ningún tipo de creatividad, conciencia ni nada, pues nada más va a ver como un sueño loco. Entonces, definitivamente, yo creo que con mucho trabajo y mucha disciplina y mucho esmero, la persona puede procurar tener momentos más elevados de contacto con estas verdades, con estas definiciones, con estas sensaciones, con estas cuestiones. Yo sí creo que sí, pero sí se requiere de muchísimo trabajo y disciplina. La verdad es que no es poca cosa.
que los jajamim dedicaron todas sus vidas, algunos de ellos, a meditar, a rezar, a estudiar, a crear espacios especiales para poder lograr bajar esta luz y traerla. Pero lo importante es no nada más llegar, traerla a tu vida cotidiana, porque hay gente que se eleva y pues ahí se queda. Pero esto es subir, entender, captar y bajar, como lo hizo Rabbi Akiva. Súper. Pues la verdad es que un gusto. Si alguien de verdad tiene una pregunta existencial importantísima, por favor háganmela llegar. Prácticamente todos tienen correo mío, algún WhatsApp, ya sea el mío personal o el de Cábala Hoy. Y voy a tratar de ir contestando estas preguntas. Vamos a ir edificando muchísimo en este curso. Quiere decir, todo esto se va a ir armando y armando, armando, y vamos a salir de acá con un edificio. Estamos creando un edificio completo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Les mando buenas noches. Sé que hay lugares donde es muy tarde, por ejemplo, en Chile, en Argentina, ya es muy tardísimo. Así que ya váyanse con su cabeza llena a procesar en el sueño toda esta información. Muchísimas gracias, es un gusto Gracias, Ana. verlos. Buenas noches. Un beso muy grande. Bye bye. Bye. Besos a todos.